ya está. Esto. Si no, malas, en otro momento puedo hacer un storytelling en off. Y Recuerda luego- que es el 14. Empiezas tú hablando. Vale. ¿Empiezo yo? O presento yo y te doy paso. Como tú quieras, ¿quieres presentar tú y me das paso a mí? Me da igual, pero ¿cómo Hola a ¿cómo todos, hago bienvenidos al nuevo capítulo de Salud Integrativa. Bienvenido al capítulo número 14, donde vamos a hablar de algo que no es físico, pero es muy importante a lo largo de tu vida, o algunos de estas. Es decir, lo hemos titulado, que es Responsabilidad de tus actos para hacerte más libre. Vamos a empezar de forma un poco diferente y va a empezar Eloy haciéndonos una intro con una historia, así que todo tuyo. Pero lo leo tal cual, ¿no? ¿De qué? El título. Sí, pero story... Sí. Sí, vale. Y Sí, nada de índice. Nada. No. ¿O quieres que arranque yo y diga, hola a todos, bienvenidos al capítulo número 14 de Salud Integrativa? Un capítulo donde vamos a hablar donde no vamos a hablar de algo físico, pero vamos a hablar de algo muy importante, en el que, por lo tanto, hemos llamado este capítulo Responsabilízate de tus actos para poder hacerte más libre. Pero, Vamos a empezar con una historia vale. que personalmente No, me ocurrió hace tiempo. pero prefiero, o sea... Lo digo porque si no vas a estar como enganchando a hablar tú todo el rato. Claro, por eso te digo, lo suyo Mejor sería que que inicie yo. que inicies tú, sí. Hoy no vamos a hablar de algo físico, pero vamos a hablar de algo que va a ser importante para ti y que seguro que este capítulo te va a ser muy útil, ¿no? Empiezo por Sí. ahí. Vale. Vale. Pues ya está. Vamos a empezar en el minuto 2. O muy útil o lo que tú consideres. Es decir, al final vamos a hablar sobre mentalidad. O traemos un capítulo diferente en el que vamos a hablar de mentalidad. En concreto, sí, se puede decir. Vale, Está, sí, está. Vale, perfecto. Está. Vale. 3, 2, 1. Muy buenas, bienvenido y bienvenida a un capítulo más, esta vez el número 14 del podcast de Salud Integrativa. Hoy traemos un tema que no es físico, pero que estamos seguros de que es súper importante para que, bueno, pues puedas aplicarlo y que, bueno, en definitiva vamos a hablar de mentalidad, ¿no? Sí, exacto. En concreto de responsabilidad, responsabilizarte de tus actos para poder hacerte más libre. Entonces, tengo a mi lado a Eloy. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenas, ¿qué tal, Alfonso? Yo genial, con muchas ganas de empezar. Yo muy bien también y nada, bueno, pues encantado de estar un capítulo más a tu lado y Sí. bueno, y vamos a empezar contigo, ¿no? Contando Sí, una pequeña historia. un capítulo muy personal donde me gustaría arrancar un poco este capítulo de forma diferente a otras, que voy a contar una historia personal. Esta historia es muy interesante y después explicaremos y uniremos un poquito con el resto de podcast, pero lo primero que quiero hacer de adelanto es que me gustaría que todo el mundo tuviese en cuenta que todos tenemos malos momentos y hay momentos en los que tomar decisiones puede ser muy difícil o decidir tomar acción, a veces tomar acción y a veces tomar decisiones. Ambos son complicados, pero es muy importante que entendamos que al final el poder de nuestra vida parcialmente lo tenemos nosotros. O sea, el poder de la vida no siempre, todo lo que nos ocurre no siempre es consecuencia de nuestros actos, pero nosotros tenemos cierta repercusión sobre las cosas que nos van a ocurrir en un futuro y tenemos capacidad de modularla. A mí me gustaría empezar este podcast con una historia personal. Yo, hace varios años, exactamente hace aproximadamente unos 9 años, finalicé mis estudios de secundaria y tuve un problema bastante grande y era que no tuve la nota suficiente como para poder estudiar la carrera que yo quería en aquel momento, que era fisioterapia en la ciudad donde vivía, que era Elche, concreto en Alicante, pero bueno. Y entonces a mí me surgió ese problema y bueno, tras varias discusiones pues bueno, con familia, con amigos, tras pedir consejos, tras calentarme mucho la cabeza porque no sabía qué hacer, solamente tenía una opción cuando yo acababa bachillerato y era hacer un grado en fisioterapia y se me había esfumado porque no me tenía la nota, había pasado la verdad una mala época personal con mucho estrés, muchos problemas en casa y en aquel momento me encontré un poco perdido porque no tenía otra opción,
no tenía un plan B, no sabía qué hacer y solamente veía la opinión de mi familia de que tomase unas riendas, que era, pues bueno, yo en aquel momento no lo entendía, a posteriori entendí que era que estudiase gastronomía, porque bueno, era una formación que tenía muchas salidas laborales, era algo que a mí la verdad se me daba bastante bien, el tema gastronómico. Entonces, bueno, mi familia me empujó a tomar aquel camino, cosa que en aquel momento yo pensé que estaba muy lejos de mi voluntad, que realmente no quería hacer, pero mirándolo con perspectiva pasado, la verdad es que me fue muy bien y me ayudó a entender muchas cosas a nivel personal. Yo la verdad es que en aquel momento, como he dicho, no tomé decisión por mí mismo, tomé una decisión un poco guiada por el contexto y acabé estudiando gastronomía. La verdad es que no fueron años muy buenos a nivel personal, pero bueno, los acabé sacando, acabé haciendo la FP, acabé acabando la FP y posteriormente volví otra vez a hacer la famosa selectividad que se hace aquí en España. Volví a hacerla en contra de la opinión de mucha gente de mi contexto, sí con el apoyo de mi familia, pero con opinión ajena a esa gente de mi contexto. Y bueno, la verdad es que ha salido todo muy bien. Y aquí es donde llegó un punto de inflexión bastante grande en mi vida y es que decidí irme fuera a estudiar. Fui en concreto a la Universidad de Lleida, en concreto a Igualada, y aunque para muchos sea una tontería porque realmente fue como, bueno, al final estás dentro del mismo país, se habla la misma lengua porque también estudiaba en catalán, pero bueno, al final es valenciano. Me resultó personalmente muy difícil porque yo no tenía un sustento familiar que me pudiese apoyar tanto como en otras familias, yo tenía que irme solo, no tenía obviamente nadie allí en la ciudad a la que me iba, tenía que buscar trabajo, no tenía casa, no tenía prácticamente nada. Entonces sí que hubo, no fue difícil porque yo quería hacerlo, pero sí que a diferencia del primer punto en el que me dejé llevar, me fui a estudiar lo que mi contexto me decía, de estudiar astronomía está, en este momento sí que hice todo lo contrario. Me acuerdo que me ofrecieron trabajos de jefe de cocina, apenas tenía 19 años, de jefe de cocinas en los que los salarios por aquel entonces eran bastante altos, en torno a los 2.000, 2.500 euros, me ofrecían irme fuera de España, pero realmente yo no era lo que quería hacer. Entonces, bueno, decidí hacerme literalmente las maletas, las metí en un coche, exactamente un 206, un Peugeot 206 muy gracioso, muy pequeñito, en el que, bueno, pues esto parece un poco la historia de Marco. Me cogí el coche y me fui de Elche hasta Igualada, el cual, pues bueno, me equivoqué y pillé la diada y en lugar de hacer 5 o 6 horas de viaje, que era habitual, pues tardé 12, para darle un poco más de inri a la historia. Y nada, ya empezó un poco mi aventura. Estuve, la verdad, que estos 5 años encontré trabajo bastante rápido y fácil, pude tener mi autonomía, empecé a estudiar, la verdad es que la carrera me gustó muchísimo, acabé haciendo el doble grado, acabé teniendo ahí pareja con la que viví mucho tiempo y demás. Y en resumen, la verdad es que fueron años bastante buenos en los que en ningún momento, cuando yo eché la solicitud para irme fuera, cuando yo solamente pensaba en cambiar de entorno, en buscarme la vida, pensaba que hubiese sido tan fácil y tan cómodo para mí. Cuando yo acabé el grado superior, ¿no? Al final tenía algo de miedo de decir, ostras, ¿qué voy a hacer ahora? No puedo, no sé si podré entrar a la carrera que quiero hacer, no sé si podré dedicarme a lo que quiero, no sé dónde voy a vivir, no sé si voy a tener disponibilidad de dinero porque mi familia no podía mantenerme fuera, básicamente. Entonces, en ese momento pasaron un montón de pensamientos por mi cabeza, pasaron un montón de dudas, desde si es mejor realmente ponerme a trabajar, quedarme en la ciudad donde estaba, vivir con mis padres. No sabes muy bien en muchas ocasiones qué decisión tomar, porque no sabes qué va a pasar. Y porque, como he adelantado, en muchas ocasiones las cosas que ocurran no son decisión tuya. Tú no puedes decir qué va a pasar dentro de un año, dentro de dos, no puedes ni siquiera decir qué va a pasar mañana. Pero sí que puedes decidir qué hacer en el momento en el que estás, teniendo en cuenta que puede repercutirte algo beneficioso o algo no beneficioso. Yo no sabía si me iba a ir bien la carrera, es más, yo me tenía como una persona que no era demasiado buen estudiante y quizás la universidad se me quedaría grande, mucho más lejos de la realidad, que después fue la cosa muy bien. Yo no sabía si iba a poder vivir solo, si iba a poder mantenerme económicamente fuera de la ayuda de mis padres, de mi familia. Eh, Obviamente había siempre trabajado desde que tengo 15 años, pero no sabía cómo gestionarme porque era la primera vez que iba a vivir solo.
Eran un montón de situaciones nuevas que no sabía cómo iba a afrontar, pero sabía que si yo tomaba la decisión de irme a estudiar fuera, y sabía que si tomaba la decisión de irme a estudiar a la universidad, puede ser que en 4, 5, 6 años estuviese agradecido por la decisión que hubiese tomado ese momento, porque pensando en el Eloy del futuro, era más probable que tuviese una mejor posición con 2 carreras, habiendo tomado la decisión de irse fuera porque iba a madurar, porque iba a conocer gente nueva, porque iba a salir del contexto donde se había criado, porque le tocaba mojarse el culo y buscar trabajo, hablar con gente que no conocía, tocar puertas que estaban cerradas, por pocas palabras, lo que muchas veces se dice buscarse la vida. Sí. Entonces, cuando estás en el punto de antes de dar todo ese paso, no digo que sea difícil porque, por ejemplo, en mi caso no fue difícil porque fue fácil el hecho porque yo quería hacerlo. Pero es complejo, es complicado porque no sabes qué va a pasar y no hay nada que dé más miedo en la vida que la incertidumbre. Porque cuando nosotros sabemos que va a pasar algo malo o algo bueno, cuando tú sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a pasar. O sea, si tú sabes, por ejemplo, que tu pareja quiere hablar contigo porque te va a dejar, tú puede que pases un periodo de tristeza, pero tú ya empiezas a sentirte triste. Cuando a ti alguien te va a dar una buena noticia y tú sabes que es una buena noticia, tú ya estás alegre porque sabes que va a ser una buena noticia. Pero cuando estás en un momento de incertidumbre, eso es lo más jodido. O sea, la incertidumbre es la mayor putada que existe. Entonces todos hemos pasado y pasamos y pasaremos por momentos de incertidumbre a lo largo de nuestra vida, por motivos académicos, laborales, personales, familiares, por todo tipo de salud, por todo tipo de motivo. Pero la gente tiene que tener en cuenta, igual que tuve yo en cuenta, una cosa muy importante y es, para tu yo del mañana, en mi caso para el Eloy del mañana, ¿qué es mejor? ¿Qué puede ser que sea mejor? ¿Irte fuera a estudiar? ¿O intentar buscar trabajo, ganar un salario y quedarte aquí, quedarte un poco con la espinita de qué hubiese pasado? Esto queda muy, muy tópico, ¿no? El decir, no nos quedaremos con las ganas, pero no es el hecho de decir me voy a quedar con las ganas de hacer esto, es el plantearte cuál es la mejor opción y qué consecuencias puede tener un futuro. Yo en aquel momento, pues bueno, tomé la buena decisión de decidir irme fuera a estudiar, tomé la buena decisión de estudiar fisioterapia y nutrición en una universidad, en otra ciudad, con otra gente, y la verdad es que posiblemente fue la mejor decisión que tomé. Como ya he dicho, no sabía qué me iba a deparar, puede que la cosa me hubiese ido muy bien, puede que la cosa me hubiese ido muy mal, puede que me hubiese vuelto. Así que yo me planteé cuál sería el peor de los contextos. Que tuviese que coger el coche y volverme a mi casa con mi madre. ¿Y cuál puede ser el mejor contexto? Pues un poquito lo que me pasó, ¿no? Que estudié, que me fue bastante bien, que conocí a gente increíble también allí, que luego me permitió abrirme puertas para actualmente trabajar de lo que trabajo y estar haciendo precisamente este podcast. Conocer a gente increíble como tú, Alfonso. Gracias. Y la verdad es que en los momentos de incertidumbre siempre es difícil pensar cuál es la decisión más adecuada, pero siempre hay que tomar una decisión y siempre hay que tomar acción. O sea, hay una cosa que después aprendí con el tiempo, que fue un poco lo que me ocurrió anteriormente, que tomé la decisión que el contexto me indució, que es una parálisis por análisis. No sabía qué hacer, me quedé quieto y no hice nada o hice lo que la gente me dijo que tenía que hacer. Y probablemente esa es la peor decisión porque al final la mayor cagada es que tú no estás tomando la decisión. Y cuando tomas una decisión, nunca hay decisiones buenas y malas, bueno, algunos aspectos sí, pero en general cuando tú tomas una decisión, nunca sabes qué va a pasar, por lo tanto, nunca sabes qué opción va a ser mejor y nunca sabes qué opción es buena y qué es mala. Pero si tú no tomas una decisión por ti mismo, tú no la estás tomando por ti mismo, que ese es el peor error, porque aunque la cosa salga mal, no obtendrás el aprendizaje de haber tenido la capacidad de tomar tus propias decisiones. Entonces yo desde aquí, esto es un podcast, como he dicho, bastante personal, pero me gustaría decirle a toda persona que nos esté escuchando que si tiene que tomar una decisión, porque todos tenemos diariamente que tomar decisiones, que se plantee, que mire qué puede ocurrir, cuáles son las consecuencias, realmente qué capacidad de decisión tiene sobre esa acción y que tome acción. Al final siempre es algo bueno. Esto me gustaría unirlo a un concepto que se llama la dicotomía de control. Pero antes, Alfonso, me gustaría preguntarte tú si tienes alguna vivencia parecida. Realmente
bueno, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, digamos que estamos ahora mismo juntos, estamos en el mismo punto, pero tu historia es muy diferente a la mía. Yo tuve, por suerte, pues tuve claro qué quería hacer desde el primer momento, estudié cerca de casa, mis padres me pudieron ayudar, fui becado, o sea, como que he tenido pues bastantes facilidades en años atrás. Quizá posiblemente las decisiones más importantes las he empezado a tomar ahora cerca de, bueno, pasada la treintena, pero incluso un poco antes, que bueno, pues tuve la oportunidad de comprarme una casa, por ejemplo, pues decidir emprender, ¿no? Y pues, bueno, he tenido esos puntos de inflexión de que aunque no sean a lo mejor unas decisiones súper relevantes, que parezcan a priori no relevantes, realmente sí lo son. Todas son relevantes. Porque el hecho de decidir, o sea, yo tenía trabajo estable en clínica y ahora pues trabajo también en clínica, pero como autónomo. Y la gente dirá, ah, estás loco, tío, tenías un trabajo fijo y coges y te haces autónomo en España. Y yo, pues sí, porque las decisiones que yo quería llevar a futuro, pues no, conforme estaban, no podían llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí en este caso arriesgar desde cierta comodidad, pero también al final cuesta, ¿no? El querer dar ese salto, ¿no? Y eso fue un poco lo que a mí me ha pasado y por eso pongo este ejemplo de que decidí dar el salto a emprender, pues para poder hacer, digamos, poder llevar a cabo libremente todas las acciones que quería llevar a nivel laboral que estando como contratado no podía llevar a cabo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pues pongo este de decisión que he tomado pues más o menos recientemente, desde hace un año y que de la cual pues de momento no estoy para nada arrepentido. Y digamos que, volviendo a este ejemplo de que habías hablado de la dicotomía de control, digamos que cuando tú eh, tienes la capacidad de poder tomar esa decisión que depende exclusivamente de ti, porque en realidad, pues yo en mi caso, para tomar esta decisión, vi un poco mi contexto y las opciones que tenía y decidí Sí, sí. dar ese salto, al final dependía de mí, ¿no? Entonces, una de las cosas para los oyentes que tienen que tener claro es que va a haber unas acciones o unas decisiones que dependen de ti, otras que dependen a lo mejor parcialmente de ti y otras en las que no puedes hacer nada. O sea, Exacto. voy a poner ejemplos muy claros. El primero de decidir ser emprendedor, dar ese salto, realmente dependía de mí, al 100%, realmente. Un ejemplo de control parcial es, pues, por ejemplo, cuando tienes una relación de pareja, una decisión muy simple. ¿Dónde vamos a ir a cenar? Pues tú tienes un control parcial, ¿no? De hacia dónde vas o si quieres tener hijos con esa pareja o no. Pues eso es una decisión parcial que no depende al 100% de ti, porque es cosa de dos, ¿no? Sí, Y algo de lo que tú no tienes ningún tipo de control es si hay una guerra en cualquier otra parte del mundo, pues tú poco puedes cambiar, ¿no? Entonces, exacto. sí, yo veo las noticias, sí, me pone triste ver que hay una guerra en alguna otra parte del mundo, pero realmente yo no puedo cambiar nada, entonces, ¿qué hago? Pues no, realmente no me preocupo de algo de lo que no puedo cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, creo que he resumido así como de una manera Muy esquemática. muy esquemática de lo que hablamos, de esa dicotomía de control. Sí, exacto. Extrapolándolo un poquito, poniendo algún ejemplo más del ámbito de la salud, también puede ser representado como la acción de, por ejemplo, me han diagnosticado una enfermedad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de salud como este, me han diagnosticado una enfermedad, por ejemplo, he ido al médico y me ha dicho que tengo algo de azúcar en la sangre, tengo diabetes tipo 2. Realmente tú no puedes controlar con exactitud cómo va a responder tu cuerpo. O sea, tú no vas a poder controlar si tú haces una dieta y tu cuerpo responde mejor, responde peor, o si quieres hacer una dieta para adelgazar, si responde mejor, responde peor. Pero lo que sí que puedes hacer, que es lo que precisamente hablamos de cosas que están bajo tu control, es tomar las decisiones más acertadas. Es decir, tú, por ejemplo, si quieres bajar de peso, tú no eres la persona capaz de decidir cuánto vas a bajar de grasa y cuánto vas a ganar de músculo al día, pero sí que puedes decidir, hoy me levanto y voy a entrenar,
voy a comer más sano, voy a irme a dormir antes, voy a ponerme a leer 20 minutos antes de irme a dormir o hacer respiraciones en lugar de estar viendo la tele. Entonces sí que es muy importante que entendamos o que tengamos en cuenta este concepto de yo no puedo decidir muchas veces qué resultados voy a tener, pero sí que puedo decidir qué acciones voy a tomar en un momento determinado que puede que me repercutan algo mejor o algo peor. También puede pasar en lo personal con relación con tus amigos, con tu pareja, con tus padres. Hay muchas veces, quizás en el ámbito de las relaciones personales, que también se entiende muy bien, y es que a lo mejor si yo le hago un regalo a otra persona, a mi madre, o si yo por ejemplo te hago un regalo a ti, Alfonso, yo no sé si a ti te va a gustar o no te va a gustar, pero yo sé que yo puedo comprarlo con la mejor intención posible y puedo dártelo con la mejor intención, pero después como a la otra persona le siente, ya no es, ya no es problema ni responsabilidad mía. Sí, esto es una de las cosas también importantes que queríamos comentar hoy, y es que tú puedes realizar acciones que te acerquen a un resultado, Exacto, pero el resultado no depende de ti. exacto. Esto es algo que hay que tener bastante conciencia de esto, porque mucha gente se termina por frustrar cuando no consigue un resultado, cuando a pesar, digamos que se ha esforzado en conseguir esto, ¿no? Sí. Esto, un ejemplo muy típico que seguro que nos ha pasado a todos alguna vez, de tú estudias para un examen, pero luego resulta que las circunstancias, pues a lo mejor el examen era más complicado, no salieron las preguntas que tú sabías, o directamente el profesor de turno pues ha corregido como a mala hazaña, ¿no? Sí, Terminas por suspender. Bueno, eso no quiere decir que ese resultado negativo diga que no tengas que tomar las acciones de estudiar. No sé si me he explicado bien. O sea, sí, sí, tú, completamente. tú tienes que seguir tomando las acciones que te encaminan hacia ese resultado, pero el propio resultado no tiene que ser algo que determine un poco, pues por decirlo así, tu felicidad, porque el resultado no depende de ti al 100%. Exacto, exacto. Aquí hay una cosa que sí que me gustaría añadir respecto a lo que ha dicho Alfonso, y es que es completamente así lo que has dicho, que tú al final decides las acciones que haces para llegar a algo, para un objetivo, para un proceso, pero no puedes escoger los resultados de ese proceso. Y esto ocurre en casi todas las acciones que tenemos en la vida, como he dicho, de un examen hasta un trabajo, hasta nosotros como terapeutas aplicando un tratamiento, podemos intentar aplicar el mejor tratamiento, pero que a lo mejor no sea efectivo, ¿no? Entonces la persona no responda bien. Pero aquí sí que hay algo que a mí me gustaría decir y que es importante. El primero de todo es que al final debemos ser consecuentes en nuestras acciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de que tengas que hacer un examen, unas oposiciones y no has pasado las oposiciones, quizás el problema no es que no hayas estudiado, quizás has estudiado, pero quizás el problema a lo mejor es que no has estudiado lo suficiente o las técnicas de estudio no han sido las más adecuadas. Por lo tanto, sí que es importante que tengas en cuenta de que nosotros tomamos acciones para conseguir un objetivo o un resultado, la mayoría de veces, pero muchas veces sí que podemos optimizar las decisiones que tomamos si nos lo planteamos de la forma más adecuada. Y esto es importante que todo el mundo lo apliquemos de forma constante y digamos, vale, yo por ejemplo voy a ponerme a estudiar, o decimos, vale, me han ido muy mal esta posición, nos ha pasado, he trabajado muchos opositores, sobre todo de policía, cuerpos de seguridad del Estado, y la persona a lo mejor me dice, ostras, es que me ha ido mal en la prueba física, pero realmente, ¿cuánto tiempo llevabas entrenando? ¿A qué intensidad has entrenado? ¿Cuántos días a la semana has entrenado? ¿Has llevado la dieta lo más óptima posible o has cumplido con todas las pautas? ¿Has descansado como deberías? Hay una cosa que es muy importante y es no obsesionarse con el resultado porque no lo podemos controlar, pero sí que hay una cosa que es importante y bonita en la vida y es hacerte responsable, aquí es donde viene el nombre del título, hacerte responsable de tus propias acciones. Y posiblemente a lo mejor la persona se haya puesto a estudiar 8 horas al día, pero quizás la acción no era únicamente estudiar 8 horas al día, quizás era estudiar 10 horas al día, quizás era entrenar más, quizás era descansar mejor y dejar al lado otras acciones, a lo mejor acciones sociales o perder el tiempo a lo mejor con redes sociales. Por lo tanto, sí que es muy importante que cuando nosotros hablemos de acciones o de que nos hagamos responsables, que aunque no pensemos en los resultados, sí que seamos conscientes de que todas las acciones que tenemos van a tener una repercusión
y que de las acciones que no estamos teniendo también puede tener una repercusión. Entonces hay que plantearse todo el abanico de opciones que tenemos en la vida. Exacto. Al final, sobre todo, como ya hemos dicho, el tema de que ese resultado, que no depende exclusivamente de ti, ya hemos dicho, pero puedes afinar, como has comentado antes, las acciones diarias que puedes hacer diariamente, Sí. para la redundancia, para poder acercarte a ese resultado. Sí. Aquí aprovecho para decir que, como he comentado al principio, como terapeuta veo muchos casos de muchas personas, por no decir prácticamente todo el mundo, que al final tienen estos problemas emocionales y la mayoría de veces estos problemas emocionales son por falta de toma de decisiones. Es lo que decimos, tengo un problema a lo mejor, o tengo, como muchas veces hemos explicado en otros podcasts, una rumiación, es decir, estoy dándole vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza. Y ves a lo mejor la persona que a lo mejor vas en consulta, que te vienen y la persona dice, no, es que tengo dolor cervical o dolor de espalda, y empiezas a preguntarle qué tal, cómo estás, echa algo diferente, a lo mejor dices, que no, pero duermo mal. Y aquí es donde entra ya la parte un poco psicológica del fisio, que te dices, ¿por qué duermes mal, no? Y la persona te dice, es que tengo muchos problemas y no descanso bien, pero ¿qué problemas tienes? No, es que me voy a dormir, pero es que estoy dándole vueltas a la cabeza. ¿Y por qué? Y la mayoría de veces la persona te expresa que son problemas emocionales de que tiene un problema con su padre, tiene un problema con su hermano, con su pareja. Y yo muchas veces, cuando hablo con ellos, la gente misma me transmite, no, es que tengo problemas en el trabajo con mi pareja, porque es que no sé, porque estamos mal. Y yo a lo mejor le digo, pero ¿tú lo has hablado con él o con ella? No, es que me da miedo o es que no quiero. Entonces muchas veces la gente tiene problemas, incluso físicos, porque a lo mejor no descansa bien o está rumiando, está todo el día dándole vueltas a la cabeza, porque tiene miedo a enfrentarse a situaciones. Y yo recuerdo encima un caso de un chico muy especial que pues, ya lleva varias sesiones y le dije, háblalo con tu pareja. Díselo, exponle la posición. Es que no sé si va a sentarle mal, si va a sentarle bien, no sé cómo va a reaccionar, y si rompemos. Al final esta persona tenía mucho miedo a qué podría pasar y no estaba tomando una acción, no estaba tomando la decisión de hablar con su pareja por la posible repercusión y por la posible reacción de su pareja, cuando él no era capaz de controlar cómo iba a reaccionar su pareja. Y tras varios días hablando y demás, le dije, "Oye, mira, yo creo que yo te recomiendo que hables. Al final, ¿qué pierdes? Tú ahora mismo no estás bien, llevas ya un tiempo que no estás feliz, que no duermes bien, que ya te está afectando físicamente. ¿Por qué no coges vas y se lo dices? ¿Vas a estar así toda la vida?". Y a los 3 o 4 días, la persona me llamó, me dijo, ostras, Eloy, es que he hablado con mi pareja, nada, al final, todo bien. No le ha sentado mal, lo ha entendido, hemos llegado a un punto en común, era pues bueno, pues una discrepancia sobre cosas del día a día, sobre la vida normal. Y recuerdo que a las 3 o 4 días la persona vino a consulta básicamente a hablar conmigo. O sea, no le dolía nada, se le fue el dolor cervical, llevaba 2 días durmiendo de maravilla y su vida había cambiado. O sea, realmente el problema de esta persona es que tenía una perspectiva en su cabeza. La realidad era de una forma cuando realmente era mentira. Su pareja lo único que necesitaba era hablar. Es más, lo que a su pareja le ocurría es que le notaba el distante, él estaba distante porque pensaba que ella estaba cabreada por cómo él se comportaba en casa. En resumen, muchas veces nosotros no hacemos cosas, no hablamos con gente por miedo a cómo la otra persona vaya a responder, cuando realmente nosotros tenemos una idea y no tiene nada que ver a cómo vaya a responder la otra persona en realidad. Exacto, es que lo que ocurre en estos casos es que no te responsabilizas de la situación y porque también existe mucho la teoría de evitar problemas. O sea, la gente es como que, no, yo es que como el problema genera una situación de estrés, la evito. Pero realmente no estoy solucionando el problema, ¿no? Y es que una cosa que hay que entender es que en la vida van a aparecer problemas, quieras o no quieras. O sea, van a aparecer obstáculos, problemas, piedras por el camino, llámalo como quieras, pero vas a tener que tomar una decisión respecto a esos problemas. Sí, sí. Y otra cosa que a mí personalmente me ayuda, que esto pues lo he leído de estoicismo y demás, es la relativización del problema. O sea, me explico. Este problema que ocurre con esta
un problema de pareja, como el que has comentado tú antes. O sea, este problema, si no lo hablo, es muy probable que se agrave mucho más. Efecto bola de nieve. Exacto. Pero es que si lo hablo y la consecuencia es negativa, imagínate que lo dejan, ¿vale? Relativizar en función del tiempo. Es decir, vale, este problema que tengo hoy por hoy con esta pareja es... al principio me genera mucho malestar, pero al cabo de los 6 meses me va a generar ese mismo malestar. Al cabo de 2 años me va a generar el mismo malestar. O sea, digamos que si lo comparamos a futuro, lo que puede pasar Ujú. no suele ser tan grave. Seguramente si lo dejas con esa pareja, aparecerá una nueva y podrás, como con los errores que has podido cometer, pues entablar una nueva relación. Sí. O con un trabajo. O con un trabajo, era por poner el ejemplo que estábamos teniendo, pero que a veces el relativizar el problema y el decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esto lo has comentado antes en tu ejemplo personal, de que, bueno, pues me volvería a casa de mi madre y Sí. a otra cosa, Ujú. pues esto seguramente puede ayudar, si alguien lo escucha, Sí, que, sí, sí. que relativizar la situación. Entender que van a haber problemas y que tienes que afrontarlos y que normalmente la angustia que te generan hoy, seguramente si lo afrontas va a ser muchísimo mejor, aparte de que acabas con esa agonía, de esa duda que hemos hablado antes también, de que la incertidumbre es un problema, pues sí, Sí. sí que es un problema y en estos casos, aquí lo que recomendamos tanto tú y como yo, que si tú tienes un problema personal, ya bien sea con tu padre, con la pareja, a nivel laboral, que normalmente la solución es afrontarlo, hablarlo Exacto. y que si hay una consecuencia negativa para ti, seguramente no va a cambiar mucho tu vida, no va a Ujú. tener una consecuencia muy negativa, sobre todo si lo comparas a largo plazo. Exacto. Aquí lo primero que, aprovechando el tema de hablando sobre todo de las relaciones interpersonales, entre personas, luego ya comentamos el tema bueno, de largo plazo, que también es muy interesante. Es una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención de la gente cuando hablo con ellas o incluso con amigos cuando hablamos de problemas personales, y es la frase de, bueno, yo lo dejo pasar y ya está. No. Un problema que no se habla, un problema que no se trata, no se cierra, se queda ahí. Y cuando tú a lo mejor no hablas con tu amigo porque has tenido un problema con él, con tu pareja, con un familiar o con un compañero de trabajo, ese problema no lo cierras. Eso no es el tiempo se lo lleva. Eso sigue ahí. Al final un problema se cierra cuando tú hablas el problema con esa persona. El momento que tú hablas el problema con esa persona puede decirte, mira, Eloy, pues, o mira, Alfonso, yo no estoy de acuerdo, ya está. Tú por tu lado, yo por el mío. Pero estás hablando de un problema, lo estás cerrando. Si no lo hablas, siempre existe la rumiación de qué hubiese pasado o cuál hubiese sido la situación si yo lo hubiese hablado. Es un poco lo que tú has dicho, se va haciendo bola de nieve y en tu cabeza también se puede hacer bola de nieve. Y es lo que muchas veces se habla de que al final te lo echas a las espaldas y demás. Entonces, como tú muy bien has puesto el símil antes, si algo no tiene que continuar, cuanto antes acabes un proceso, es mejor. O cuanto antes salga algo malo a la luz, es mejor. Porque tienes más tiempo para compensarlo, tienes más tiempo para abordarlo. O sea, al final vale más la pena que a ti te den, por ejemplo, te detecten una enfermedad en un estadio temprano, o sea, que tardío. Porque en un estadio temprano tienes más capacidad de hacer cosas para mejorarlo. Si a ti te dicen, por ejemplo, que tienes un poquito de azúcar, un poquito alta la glucosa, pero no tienes diabetes, tienes más margen de mejora. Pero si tú ya has dejado que eso empeore, la cosa es más difícil de arreglar. Con las relaciones también, al final estamos metiendo mucho en relaciones interpersonales, pasa lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, tienes una mala relación con un amigo, pero sigues quedando con él por contexto, porque es tu amigo, cuanto antes finalices ese proceso, más tiempo de vida ha ganado. Exacto. Digo, Sí, lo que suele pasar en estos casos también es que, bueno, si, si esto tú no lo hablas, tú imagínate que tienes un problema con un amigo, ¿vale? Y tienes un problema pero no lo hablas, ¿vale? Digamos que eso se va guardando, si él tampoco lo habla, se va guardando y cuando hay un conflicto y eso sale a la luz, se abre lo que se dice el cajón de mierda, ¿no? La gente empieza ya, pero es que tú hace 3 años, hace 4 años, Y al final es como, tío, tenías eso dentro, ahí, en ti, y no lo hablas. O sea, lo digo porque yo era muy así antiguamente
eso era un problema. Eso era un problema porque primero, luego, como que te cargabas las relaciones por ese mismo Ujú, hecho de no hablar las cosas cuando había que hablarlas y que ujú. muchas veces es una tontería Sí, en muchas ocasiones o a lo mejor no es una tontería, pero es que se puede solucionar hablando. ujú. Y lo único que estás haciendo es posponiendo ese momento de hablar algo y que en realidad te está produciendo una agonía. Sí, esto a mí personalmente me ha pasado muchas veces, ¿no? De lo típico de que a lo mejor alguien haga una acción que no te sienta bien. O a lo mejor, a mí por ejemplo me ha pasado con mi padre, de a lo mejor que diga algo que no me sienta bien. Y yo antes me iba al comedor, estaba cabreado, a lo mejor me tiraba 2 o 3 días sin hablarle, me iba a dormir cabreado, le iba dando vueltas en la cabeza. Y luego aprendí eso, de que si algo no te ha sentado bien, a lo mejor es porque él no lo ha hecho con mala intención. Y si hay una mala intención o pasa algo, mejor hablarlo para que él te lo diga. Entonces a lo mejor decía, oye, esto no me ha sentado bien. Y él a lo mejor me decía, ya, pero es que tú has hecho esta otra cosa. Y yo a lo mejor le decía, ostras, pues mira, si a lo mejor me has dicho que soy un vago porque he dejado la habitación desordenada, pero tú no me lo has dicho por eso, sino por otra cosa diferente, mira, quizás disculpa, he sido desordenado en eso. ¿No? Entonces, a lo mejor muchas veces las personas toman acciones contigo o te tratan mal o tienen malas acciones contigo porque ya les pasa algo de base o porque les pasa otra cosa. Entonces, si una persona te habla mal, te trata mal o tiene una discrepancia contigo, quizás si tú coges y se lo dices de, oye, creo que te está pasando, creo que esto no es adecuado, o qué pasa, por qué me has hablado así, puedes entender que a lo mejor la otra persona tenga un problema, que la mayoría de veces es lo que ocurre, que esa persona tiene un problema y lo está guardando y lo paga contigo, o que tiene un problema directamente contigo, él antes no te lo ha dicho, y entonces, pues, efecto bola de nieve, en vez de coger y decirte, oye, tío, esto no me ha sentado bien, te ha tratado a ti mal, tú te cabreas y la bola de nieve se va haciendo más grande. Exacto. Esto a mí, por ejemplo, me ocurrió, yo empecé a ir a terapia psicológica porque yo era la típica persona que se callaba las cosas, por miedo al conflicto, yo me callaba las cosas, ¿no? Y bueno, hubo una vez un evento en concreto de tener que reclamar a un hotel el estado de la habitación y no sabía, no tenía la habilidad para poder hacerlo. Y luego ya empecé a hilar y me di cuenta que es que no sabía exponerme a esa situación y que luego eso me había afectado en el pasado con relaciones interpersonales. Entonces yo empecé a ir a terapia porque a mí lo que me pasaba era, yo tenía como un estilo que se dice pasivo-agresivo. Es Sí, decir, me callo, me callo, me callo, me callo y cuando me tocan las narices o por efecto acumulativo era cuando estallaba, sí. estallaba contra esa persona, a ver, no en plan a puñetazos ni a gritos, pero sí que era como que, de repente era como que lo decías todo, ¿no? Entonces hay algún medio que se llama asertividad, que al final es lo que estamos, en realidad estamos hablando todo el rato un poco de este concepto, ¿no? Al final ser asertivo es tener esa capacidad de coger ese problema y simplemente hablarlo, con educación y explicar, Sí, pues me siento de esta manera por esto que ha ocurrido y ya está. O sea, es algo tan sencillo y normalmente cuando intentas solucionarlo de esa manera, al final acercas posiciones realmente sí, y que normalmente hablando las cosas es que de verdad muchas veces es más el problema imaginario que nos generamos nosotros por las consecuencias cuando realmente yo por experiencia, desde que intento hablar las cosas bastante más, normalmente los problemas es como que se minimizan a la hora de exacto. hablarlo. Por lo menos en los últimos años que he intentado solventar los problemas interpersonales de esa manera, luego resulta que normalmente podían ser malentendidos o simplemente visiones, puntos de vista diferentes, pero que el hecho de hablarlo hace que incluso luego pues, puedas incluso mejorar la relación con esa persona. Sí, no, está claro un poco que en este ejemplo que al final está siendo un poco el grueso de las relaciones interpersonales es precisamente lo que estamos comentando, de tomar acción. Muchas veces nosotros tenemos una expectativa de cuál es la realidad o tenemos una idea que al final se puede extrapolar a todas las acciones, como decimos, a la hora de decidir qué trabajo coger, a la hora de decidir qué carrera estudiar o qué formación hacer. Y nosotros tenemos como un enfoque de lo que puede ocurrir cuando realmente no es real y normalmente suele salir mejor de lo que creemos. Y luego, por otro lado, está la acción que podemos tomar. En este caso, la acción es hablar con la persona. Pero bueno, esto se puede extrapolar mucho a otros campos, como el académico o el laboral.
o en el de salud. Alfonso, ¿tú quieres comentarnos algún caso que conozcas tuyo, de alguien cercano, sobre algún caso de académico o laboral o de salud relacionado con esto? Vale, espera un momento.